empezaron los precios de las cosas a aumentar de una manera demasiado rápida. La pandemia, que creo que a todos los que estamos acá nos tocó, fue nuestra primera pandemia. Creo que nos tocó ver de primera mano, o sea, nos tocó ver directamente lo que significaba un periodo de crisis. En ese momento todos pudimos palpar, creo que para todos nosotros fue completamente palpable el tema de que era un momento difícil, aunque miren que ya pasaron 3 años de ese momento y parece que no hubiéramos salido de la pandemia, o sea, parece que todavía no hubiéramos salido como de esa situación. Pero recuerden, por ejemplo, cuando uno se asomaba a las calles y no pasaba un solo carro. Recuerden que el cielo se despejó completamente. En ese momento de la cuarentena vimos mucha gente cerrando sus negocios, vimos las aerolíneas cerradas, vimos todo el sector automotriz cerrado, gente que estaba acostumbrada a atender sus negocios no los pudo atender, mucha gente se quedó sin empleo. Creo que en ese momento todos somos conscientes de que logramos palpar, logramos evidenciar lo que era una situación realmente compleja. En ese momento a la gran mayoría de las personas se nos apagaron muchos negocios, o sea, muchas personas en ese momento vieron espumarse negocios que venían construyendo hace mucho tiempo. Yo conocí casos de personas que tenían empresas de hace mucho tiempo y la pandemia los quebró completamente. Entonces ahí en esa situación digamos que logramos palpar lo que fue un fenómeno de crisis. A medida que se ha venido desescalonando la situación de la pandemia, se empezó a aperturar nuevamente el planeta y poco a poco empezamos nuevamente como a abrirnos. Empezaron a entrar otros factores pues que para muchos de nosotros tampoco los habíamos visto. Entre ellos se generó todo un periodo inflacionario, es decir, empezaron los precios de las cosas a aumentar de una manera demasiado rápida y yo les dije durante mucho tiempo, el petróleo, que es un activo financiero que lo necesitamos todos para todo, o sea, lastimosamente depender del petróleo es súper peligroso y es algo que se está cambiando ahora, pero hoy en día hasta para usted desayunar en la casa, para usted tener papel higiénico en su casa, usted necesita el petróleo, porque es que ese papel higiénico para que lo lleven a los supermercados necesitan un carro. El petróleo es algo supremamente necesario para nuestra economía y en ese momento, como estaba cerrado todo el parque automotriz, todos los aeropuertos, el precio del petróleo por primera vez en la historia se descalabró a estar inclusive en valores negativos. Fue primera vez en la historia desde Rockefeller hasta el día de hoy donde logramos ver el precio de la referencia WTI de petróleo por debajo de los $0, es decir, en precios negativos. ¿Qué quiere decir eso? Las petroleras le estaban pagando dinero a las distribuidoras para que les recogieran los inventarios de petróleo porque ellos seguían sacando petróleo y no tenían ni siquiera dónde almacenarlo. Entonces, esa situación que vimos en ese momento era evidente que eso se iba a recuperar. Quiere decir que esa caída que tuvo el precio del petróleo en algún momento se iba a recuperar y iba a volver a subir. Y ahí empezamos a ver, desde que los brokers inclusive cerraron la compra del petróleo a $12, a partir de $12 vuelven y abren la compra de petróleo para los que hacemos trading de futuros. Y vimos cómo pasó. Si ustedes van y miran un gráfico del precio del petróleo desde el 2020 al día de hoy, ustedes pueden ver en un gráfico mensual cómo el precio pasó de $0 a $130 en febrero de hace un año. O sea, en febrero, marzo del año pasado, el precio del petróleo llegó a valer $130. Es decir, pasó de 0 a $130. Si el precio del petróleo empieza a subir de $80 el barril, $90 el barril, $100 el barril, todo lo que hay en la economía se encarece. Y como todo lo que hay en la economía se encarece, las cosas empiezan a costar más dinero y eso es lo que ha hecho que se haya generado ese periodo inflacionario y tener, por ejemplo, un incremento del IPC como el que tuvimos en Colombia este año. O sea, todo ha sido una consecuencia de esa caída que tuvo la pandemia y la recuperación que hemos venido en todo ese tiempo.